Estamos compartiendo la vida de un discípulo. En estos días vimos diferentes fases, diferentes aspectos de la vida de un discípulo. La vida de un discípulo, dijimos en primer lugar, ora por las decisiones, ora en las decisiones. Segundo lugar, se goza en las bendiciones. Dios bendice a los discípulos, a los seguidores del Señor, y aún en los momentos difíciles se gozan en el Señor por su fidelidad. En tercer lugar, y la última noche hablamos de que valora las situaciones. Se enfrentan situaciones de todo tipo, de dificultad, de persecución, de padecimiento, pero el verdadero discípulo busca encontrar el valor en esas situaciones. Y hoy vamos a ir a lo cuarto. La vida de un discípulo se conoce por su medida. Me dirás, ¿cómo es esto de la medida? Sí, la Biblia habla de la medida y se conoce por su medida. En todo este discurso que Jesús habla del discípulo, hay continuamente frases de sabiduría práctica para la vida diaria. Y en este caso Jesús toma como ejemplo la medida de cómo se miden las situaciones de la vida. Así muestra cómo es la vida de un discípulo. Anteriormente habíamos hablado cómo el discípulo valora las situaciones de la vida a través de la regla de oro. Como queréis que hagan los hombres con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Pero en este caso vamos a hablar de la medida de la integridad de un discípulo. Y vamos a hablar de 5 factores diferentes. El primero, la medida de no hacer daño al otro. Si somos del Señor, es decir, si tenemos a Jesucristo viviendo y reinando en nuestro corazón, debemos ser humildes, sensibles y prudentes al juzgar a los demás. En otras palabras, se trata de no hacer a otros lo que no quiero que hagan conmigo. Y ahí en Lucas el capítulo 6, el verso 37 dice: no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Y aún en el caso de no estar de acuerdo con estos principios de vida, hay que recordar que la Biblia enseña que mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dice en 1 Juan 3:20. Es decir, que el Señor conoce cada situación y si actuamos correctamente o no. Ahora, las normas de Dios son perdón, no juicio, sino dejando el juicio en manos de Él. Así que esta es la primera medida. La segunda es la medida de dar para recibir. Si tenemos un espíritu pronto a dar y a perdonar, seremos recompensados por Dios de una manera excelente. Aquí en Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Muchas veces la gente pregunta: ¿qué quiere decir todo esto? Regazo es al lado de la cintura, digamos la parte abdominal. Y en la antigüedad se formaba de arriba del cinturón o del cinto como un pliegue, donde allí se podría formar una pequeña bolsa, como aquí trato de mostrarte,
para llevar algún valor. En esa bolsa, en esa pequeña bolsa que iba sobre la vestidura que llevaba la persona, o más adelante en una bolsa externa añadida al cinto, se llevaban elementos de valor. Los elementos de valor podían ser especies, podrían ser cosas de valor. Ahora, la medida buena de la que habla Jesús da a entender que la capacidad de esa bolsa, de ese pequeño recipiente, estaba llena. Pero no era suficiente. La medida debía ser buena y apretada, es decir, apretar al fondo en esa bolsa la especie o el producto que se había colocado, porque seguramente en el fondo había quedado lugar vacío. Pero no solo eso. Una medida buena es la que da un discípulo, apretada, remecida. Remecida significa empujada, es decir, golpeada, como si golpeáramos un paquete de azúcar o de harina contra un mostrador, y al golpearlo el producto baja y arriba queda una superficie para completar. Se completaba esa superficie. Pero no solo medida buena, apretada, remecida, sino además rebosando. Es decir, que se completaba con el producto que se estaba llenando hasta que sobrepase los bordes de la bolsa. Esta es una magnífica ilustración de lo que es Dios como galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios galardona, Dios premia. En la Biblia, en Mateo 19:29 dice Jesús: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En otras palabras, lo que haces para Dios te volverá con toda la generosidad de su bendición. Y si no es en esta vida, será en la eternidad. Pero Dios no es deudor de nadie. Ten la plena seguridad. Esto nos dice que Dios espera que tratemos a otros en la misma medida en que queremos ser tratados nosotros mismos. Porque con la medida que medís, os volverán a medir. Lo tercero, la medida de cómo guiar a otro. El verso 39 de Lucas 6, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esta es una buena oportunidad de hablar de algo muy, muy actual. Cuando nos dejamos guiar por las opiniones y valores del mundo, en lugar de ser guiados por la divina y bendita palabra de Dios, nos volvemos vulnerables a los intereses del mundo y a sus ambiciones egoístas. La Biblia dice en Lucas 4:18, Jesús decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Para Dios, el mundo está ciego. Y si te dejas guiar en tu vida por el mundo y sus valores, ambos caerán en el hoyo. Uno no puede guiar a otros hacia Dios si está ciego frente a los principios, a los valores y a las normas de Dios. Lo cuarto, la medida de un discípulo perfeccionado. El verso 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es cierto que en el plano humano un discípulo se va perfeccionando, aunque no es superior a su maestro, pero puede llegar a ser como él. Los fariseos se perfeccionaban para ser como sus maestros. Ahora, en el mundo espiritual, aunque podemos conocer más y más de nuestro divino Maestro, Cristo Jesús, nunca podremos llegar a ser como Él. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3, 10 en adelante, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ese prosigo habla del perfeccionamiento de un discípulo. No que lo haya alcanzado ya, pero prosigo. Y en quinto y último lugar está la medida de no mirar el error ajeno, sino el propio. Jesús decía en este pasaje, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Y cómo verás la paja de la viga del ojo de tu hermano para sacarla si nos quitas la viga de tu propio ojo? Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora, toda persona que puede ver su propia insuficiencia, indignidad a través de Jesucristo, tratará de no mirar el error ajeno y prestará atención a su propia vida, especialmente su propia vida interior, que es la que muchas veces conocemos solo nosotros y Dios, que ve todas las cosas. Recuerda, si tenemos que compararnos con alguien en la vida, el único patrón de medida de un discípulo es Jesús mismo. En otras palabras, se trata de ser como Él, o lo más cercano posible en esta vida, ser como Jesús. Y quiero dejarte algo más. Así como hablábamos hoy de dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando, quiero darte algo más.
Desde este lunes pasado, no solo está el audio online que estás escuchando en este momento, también está la grabación del video de esta charla en vivo. Y si quieres volver a escuchar esta palabra, simplemente puedes referirte o dirigirte al programa donde estás escuchando esta palabra para que te den el link de este video grabación para que pueda ser de bendición a tu vida y puedas distribuirlo a todos. También puedes buscarme en YouTube, el canal, pon simplemente Osvaldo y L.E., porque el apellido es difícil. Y busca allí un apellido raro, Leuchuk se escribe, Leuchuk. Y allí entrarás y puedes suscribirte y recibir más videos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos desafía, Señor, a perfeccionamiento como discípulos tuyos, pero en la medida en que en lo humano crecemos día a día. Señor, necesitamos del auxilio de tu Espíritu Santo. Lo entendemos, lo comprendemos, te lo pedimos, Señor. Solos no podemos, pero en ti todo es posible. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el modelo de nuestra vida en esta tierra. Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y que el Señor te bendiga realmente mucho. Amén.